nueva cuenta, bienvenidos a este minimáster internacional de litigación estratégica e imputación en el juicio oral con perspectiva en los derechos humanos y tratados internacionales. En esta clase abordaremos diferentes jurisprudencias de la Corte Norteamericana, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a las detenciones o revisiones policíacas. Para comenzar, revisaremos algunos antecedentes en México sobre lo que es la finalidad del control preventivo provisional, que como lo vimos en otra clase anterior, son las revisiones policíacas que se realizan sin una orden judicial previa. Para comenzar podemos apuntar que el control preventivo provisional prevé tres finalidades primordiales. La primera es la prevención de la comisión de algún posible delito. La segunda es la salvaguarda de la integridad y la vida de los agentes policíacos, y la tercera es corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía. Es importante mencionar que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es en México, ha emitido una serie de tesis en las cuales nos explica cuáles son los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona. En este sentido, vamos a mencionar tres niveles de contacto. En el primero es el que se menciona como una simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación o de prevención del delito. Entonces, en este ejemplo podemos señalar que es cuando un policía se acerca a un particular y únicamente lo aborda para realizarle una serie de preguntas de identificación para poder comprobar esa identidad, o en su caso poder realizar algún señalamiento del por qué se encuentra en determinado lugar, en determinada hora, y qué circunstancias abordan en ese momento a la persona que está siendo señalada por alguna denuncia informal por algún tercero, ¿sí? El siguiente nivel de contacto es una restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, pero en este supuesto el policía debe actualizar para su intervención que exista una sospecha razonable, ya que según lo expuesto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta restricción es transitoria y surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede derivar en una ausencia de movimiento físico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el agente policíaco con funciones de seguridad pública se aproxima a un particular y que le realiza una serie de preguntas para comprobación de identidad o para corroborar una serie de circunstancias del por qué se encuentra en determinado lugar, puede pasar este siguiente nivel al momento de que lo restringe temporalmente de su derecho de libre tránsito, por ejemplo, y que al momento de que se le está haciendo ese cuestionamiento, el policía, al utilizar esa sospecha razonable, es decir, que medien circunstancias fácticas que le hagan probablemente suponer o pensar que esa persona está cometiendo un delito o está próxima a cometerlo, ¿sí? Es decir, si al momento de realizarle el interrogatorio la persona demuestra que hay otros factores de sospecha razonable, como que muestra nerviosismo, como que muestra evasión, como que muestra agresividad, o que muestra una conducta inusual al momento de estar realizando esa entrevista o esas preguntas que le está realizando el policía, puede pasar este siguiente nivel de contacto. Y dentro de ese segundo nivel de contacto vamos a poder estudiar estos supuestos. En el primero es, como les mencionaba, es cuando se muestra una actitud evasiva por parte del particular. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa persona, al momento de que se advierte que hay una presencia policíaca, se oculta o trata de ser evasivo ante esa autoridad y que busca algún tipo de escapatoria para poder evadir, valga la redundancia, esa presencia policíaca, entonces el policía objetivamente va a concluir
que probablemente esa persona tenga motivos suficientes para poder estar realizando esa evasión ante la presencia de la autoridad. Por lo tanto, esto aunado a otros factores puede ser motivo de que se actualice la aplicación de un control preventivo provisional. El segundo es cuando muestra una actitud inusual. Para esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto ya diversos amparos en los que se ha sometido a consideración y a revisión algunos supuestos o algunos casos en los que esa conducta inusual puede ser señalada como cuando una persona que va conduciendo su vehículo de manera repentina da una vuelta en U de manera estrepitosa cuando se percata de la presencia policíaca metros más adelante de donde va circulando. Igualmente, en los lugares donde está prohibido traer los vidrios polarizados o oscurecidos, también se puede demostrar una conducta inusual, porque si a sabiendas de esa prohibición un particular opta por tener su vehículo oscurecido de los vidrios o de los medallones de enfrente y trasero, es muy probable que esa conducta inusual que despliega ese particular sea para cometer algún delito o para ocultar la realización del mismo. Entre estos ejemplos podemos mencionar algunos otros que la Corte ya ha resuelto, pero en estos casos siempre es importante señalar que esa actitud inusual siempre debe de ser prevista como algo que lo podamos percibir cualquier ciudadano. Es decir, la policía o el elemento policíaco no es el único que debe de notar esa inusualidad en la conducta, sino cualquier individuo utilizando su sentido común al ver que esa situación está siendo anormal ante el común de la gente, es necesario que se realice ese control preventivo provisional, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al tercero de los supuestos dentro del segundo nivel de contacto, que es cuando demuestra una actitud de afrenta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el elemento policíaco se acerca y tiene una aproximación y lo detiene temporalmente para realizarle esa investigación, o más bien dicho, esa entrevista o esa inmediación para poderle realizar una serie de cuestionamientos sobre el porqué de su presencia en determinado lugar, y este individuo muestra una actitud violenta o de posible agresividad hacia el elemento policíaco o hacia las demás personas que se encuentran a su alrededor, es muy probable que este individuo que se demuestra con esa agresividad es porque esté cometiendo un delito o esté próximo a cometerlo. Porque si el individuo se resiste a tener esa entrevista de aproximación con un elemento policíaco y demuestra esa actitud violenta o desafiante, el policía tiene ese derecho de salvaguardar su integridad y por lo tanto pasar a ese tercer o encuadrar en ese tercer supuesto, y en el cual cuando este individuo ya está bajo este supuesto de alguna conducta violenta o agresiva ante el elemento policíaco, es cuando pasamos al tercer nivel de contacto, que es la detención en sentido estricto, ¿sí? Que se va a actualizar cuando al realizar el control preventivo provisional se concluya que hay un hallazgo de delito. Posteriormente se va a proceder a la detención en flagrancia. Sí, este supuesto es cuando ya una vez que está realizándose la revisión policíaca o el control preventivo provisional, el elemento policíaco efectivamente comprueba que alguna persona, por poner un ejemplo, lleva entre sus ropas algún arma de fuego o que tiene en su poder el objeto que ha sido denunciado como robado, y que por tanto es motivo de que al obtener ese hallazgo se proceda con una detención en flagrancia. Entonces, es importante mencionar que estos supuestos son parte de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como los niveles de contacto
de la policía cuando se aproxima ante un particular para realizarle una revisión. Bueno, y para continuar, podemos señalar que lo que acabo de mencionar acerca del control preventivo provisional también fue analizado por la Corte Norteamericana, y el caso más emblemático que señala este tipo de detenciones es el conocido como el caso Terry contra Ohio. En este caso, la policía en su actuar, lo que sucede es que en base a su experiencia, como así lo señala la jurisprudencia, a la luz de su experiencia, el policía se percata de que hay una persona y que tiene una actitud o que se conduce de manera sospechosa. Como vimos en la clase anterior, nosotros en México no utilizamos esos términos de conducta sospechosa o de persona sospechosa porque lo descartamos al momento en que utilizamos el concepto de sospecha razonable. Y lo mencionábamos de esta manera porque el catalogar a una persona como sospechosa se concluía de que vulneraba sus derechos humanos en cuanto a la dignidad. ¿Por qué? Porque una persona no puede considerarse sospechosa por cuestiones meramente subjetivas, como pudieran ser su aspecto físico, su vestimenta, su manera de hablar, el entorno en donde se encuentra, sino más bien debe de ser la actitud la que genere esa sospecha razonable. Pero bueno, retomando el caso de Terry contra Ohio, la Corte Norteamericana ha determinado en este caso que la policía tiene esa flexibilidad para poder actuar y que en el caso que se resolvió no vulnera, aunque haya algunos estudiosos y doctrinarios que opinen que vulnere algunos derechos humanos, sobre todo los concebidos en la cuarta y quinta enmienda de Estados Unidos, en lo que se refiere a la detención arbitraria, ¿sí? Y sobre todo en lo que se refiere a lo que es los derechos que presenta la persona que ha sido detenida. En este caso, en el caso Terry contra Ohio, el policía se acerca a realizarle una exploración externa entre lo que viene siendo sus ropas, y al palparlo o cachearlo o realizarle en determinado caso una requisa, se encuentra en presencia de un arma de fuego. En este ejemplo de la jurisprudencia de Terry contra Ohio, cuando se obtiene el hallazgo y la evidencia de la comisión de un delito, esa prueba, cuando fue presentada en juicio, fue calificada tanto la detención como la presentación de la prueba como pruebas lícitas y como una detención legal. Pero por lo tanto, en lo que se refiere aquí al caso Terry contra Ohio, la Corte Norteamericana, como lo señala aquí la lámina, para evaluar la razonabilidad de un registro incidental al arresto, utiliza esta regla. Cuando un arresto está hecho, es razonable para el policía arrestante registrar a la persona arrestada a efecto de quitar cualquier arma que este último podría tratar de usar para resistirse al arresto o efectuar su escape. De lo contrario, la seguridad del oficial podría bien estar en peligro y el arresto mismo ser frustrado. Además, es completamente razonable para el oficial arrestante registrar y asegurar cualquier evidencia en la persona del arrestado en función de prevenir su ocultamiento o destrucción. Y al poder observar este criterio o este razonamiento en el que tenemos ya un estándar para poder fijar si es legal o no un registro de una persona, obviamente externo, de si porta o no algún tipo de arma, o incluso que no fuera un arma, o sea que fuera el objeto que se está tratando de descubrir como el motivo de su detención, suponiendo que fuera un robo y que entre sus
ropas guardara el objeto que ha sido sustraído o robado de un tercero. Y si no se puede o se prohíbe al policía, en esa flexibilidad que va a tener en su actuación, registrar a la persona que está siendo señalada como responsable de la comisión de ese delito, se pudiera caer en ese ocultamiento o destrucción de ese hallazgo. Entonces es importante señalar que a pesar de que nuestra corriente de protección a derechos humanos nos impida realizar las detenciones arbitrarias, también hay que señalar que esta construcción de jurisprudencias por parte de la Corte Norteamericana y de la Suprema Corte de Justicia en México persigue un fin muy específico, que es la prevención del delito, y en su caso, cuando el delito ya ha sido consumado, poder tener al responsable del delito bajo una detención legal y obviamente nunca vulnerando sus derechos humanos, porque todo debe de ir bajo un estándar de menos a más, por eso lo que acabamos de explicar de niveles de contacto. Entonces, en este sentido, esta es la primera parte de lo que es el antecedente de lo que nosotros conocemos como el control preventivo provisional. Es importante señalar que este control preventivo provisional forma parte o es fundamento o base de estas tesis que han sido resueltas en nuestra Corte, ¿sí? Y es muy interesante hacer esta mención porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México no únicamente estudia o se basa en casos ocurridos dentro del país, sino que su estudio se extiende a Norteamérica e incluso a países de Europa. Por lo tanto, tenemos la certeza de que ese estudio genera cierta convicción en lo que nosotros vamos a conocer como estas revisiones policíacas, porque tiene fundamento, sustento y precedentes en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, la Corte Norteamericana mantiene como doctrina lo que nosotros hemos escuchado nombrar como causa probable, ¿sí? Pero en la doctrina mexicana no utilizamos ese concepto, aunque deviene de ahí nuestra sospecha razonable. En ese sentido, les vuelvo a comentar que el policía, cuando advierte que hay alguna conducta que, entre comillas, pudiera resultar sospechosa, le genera o es base como causa probable para que en base a otras circunstancias se avance hacia esa sospecha razonable. Y sobre esta primera parte vamos a concluir para poder ahorita dar paso a lo que es el estudio de un caso también muy paradigmático del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.